Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí este bello domingo. Hoy estamos reunidos para presentar la novela gráfica Grito de Victoria que tengo aquí. Vamos a tener también a la venta durante y después del evento. Nos acompaña para presentarla Alejandra Espino. Muchas gracias, Alejandra. Ella es artista visual, pero sobre todo es autora de cómic. También tiene estudios en historia del arte. Por supuesto, es una de las voces a seguir en esta generación, nueva generación talentosísima de autores de cómic mexicanos. Su trabajo pues se ha visto ya en muchos lugares. Ha publicado su trabajo en El Chamuco, por ejemplo, salió en la edición del mes pasado un extracto de este mismo libro. Saldrá quizá otro extracto este mes o el mes que sigue, ¿no? El caso de Augusto Mora es especial, es digamos de los pocos autores jóvenes que toman elementos del periodismo, la investigación documental, la entrevista, como parte del material que utilizan para hacer sus cómics. Eso es solo una parte de su estilo. La otra parte es los temas que le interesan, que aborda y de los que ahora les podrá explicar un poco más. Le interesan mucho los temas sociales en un país que está atravesando por momentos, yo creo, muy oscuros, muy difíciles. Hay violencia, hay corrupción, hay muchos problemas que están a nuestro alrededor. Y lo que hace Augusto a través de sus cómics es plantearse frente a ellos como un observador crítico y traducir lo que ve en el formato amable, siempre enriquecedor del cómic. Entonces, esta obra, y ya para dejarle la palabra a Alejandra, esta obra es una obra en la que Augusto cuenta dos historias que ocurren de manera paralela en el libro, aunque alejadas en el tiempo en la historia de México. Una es la historia de Victoria, que es esta chica que aparece en la portada, que participa en la marcha conocida como el Halconazo, o Jueves de Corpus en 1971, que fue reprimida duramente por las autoridades de ese momento. Y la historia de Valentín, que salió a marchar en la también ya tristemente célebre marcha de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, que también terminó con saldo rojo y que también fue duramente reprimida. Ambas historias están entretejidas en este libro y al final la segunda parte nos muestra la investigación que hizo Augusto sobre ambos eventos para contextualizarlos, para ponernos al día sobre lo que significaron en la historia reciente de México. Entonces, esto es el libro, esto es Grito de Victoria. Yo creo que que nos acompaña Alejandra hoy nos va a dar también otros puntos de vista, ¿no? Y les voy a invitar a leer, por supuesto, Grito de Victoria. Entonces los dejo con Alejandra. Gracias. Buenas tardes, gracias a La Cifra por la invitación, gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. En un evento de estos que yo aprovecho para participar cada que puedo, que es un evento en donde a partir de esto se pueda como detonar el interés por leer cómics, que creo que es una de las disciplinas más ricas pues, culturales, artísticas, etcétera. Yo he seguido la trayectoria de Augusto desde hace muchos años y es uno de estos autores que me parece, pues para empezar, siento que tiene una voz muy particular. Lo que mencionaba Carlos acerca de esta afinidad que tiene por la cuestión de hacer periodismo en el formato de la historieta, es justamente de las pocas personas que lo hace y lo hace de una manera muy no fácil en un sentido peyorativo, sino amable para un lector, que
que esa es una de las gracias que tiene el periodismo en historieta, que uno puede llegar a comprender de manera, no sé, la cuestión de los dibujos, la narrativa simplificada que tiene leer con dibujos, uno puede terminar comprendiendo situaciones muy complejas, que digo, hay muchos casos ya en el panorama internacional, y que Augusto esté aportando su voz a este panorama, pues me parece que es una figura que hay que seguir. Y otra cosa que, como de los rasgos del trabajo que primero me llamaron la atención, es que tiene una predilección por los temas locales mexicanos. Y eso en un momento, la primera vez que vi un cómic tuyo fue en esta antología de Zigzag, que hicieron cómic para niños, que creo que eran como una historia de chinelos, ¿puede ser? O de... Sí, el personaje principal era un chinelo, un chinelo, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que para mí fue como, se desmarcó del resto de la antología, porque dije, alguien está haciendo, o sea, como que está abrazando este tipo de imaginario y de personajes y de pretextos narrativos, que muchas veces, como por querer vernos más cosmopolitas o más, pues no sé, más civilizados, entre comillas, hay mucha gente que se aleja como de nuestro contexto cultural, y Augusto no hace todo lo contrario. Él todo el tiempo está nutriéndose pues de esta fuente inagotable que es la cultura mexicana. Entonces, creo que esas dos líneas son como lo que desde el principio me llamaron la atención. Primero, esta cuestión como de la afinidad por estos temas que pocos autores están tratando, y luego, conforme pasaron los años, este trabajo periodístico en historieta, pues que cuando hace un par de meses participamos los dos en un coloquio sobre cómic y memoria, y sí, era sobre todo eso, como cómic y memoria. Y entonces, cuando yo charlé antes de participar con la organizadora, una de las cosas que le dije es, a mí el trabajo de Augusto Mora me gusta mucho porque está hablando de cosas que son urgentes en este momento. Augusto está tocando temas que, o sea, nos está hablando y nos está tratando de acercar a lo que nos está pasando ahorita. Estamos sumidos en un entorno, como igual decía Carlos, son tiempos violentos, son tiempos donde ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo nombrar lo que nos pasa, no sabemos cómo representar lo que nos pasa, y Augusto propone maneras de acercarnos a esto y de decir, me preocupan estos temas y quiero compartir esta inquietud y quiero, pues sí, como seguir diseminando estas historias. Y ayer que te decía, bueno, que charlábamos como de cómo iría esta conversación, porque al final lo interesante sería que esto fuera una conversación. Le decía, lo que detonó esta cuestión de para quién escribes estas historias fue, estoy releyendo este libro de Margaret Atwood, del cuento de la doncella, que habla como de una distopía donde las mujeres fértiles son como muy apreciadas y las tienen como esclavas en las casas. La historia está narrada en primera persona, y la doncella está hablándole a alguien. Él está hablando de tú a un lector. Y en algún momento de la narración ella dice, tengo que contarte a ti la historia porque necesito que haya un interlocutor para que sea cierta. Necesitamos, o sea, cuando creamos este tipo de trabajos documentales o cuando queremos contar historias propias, muchas veces lo hacemos como con la cuestión como por una especie de hechizo, que es una de las cosas que hace un poco el arte. Queremos que sean ciertas y queremos contar esta historia para que exista más allá de lo que me está pasando a mí. Entonces, para que pase esto, siempre estamos buscando un interlocutor. En este caso, por ejemplo, que nos estás contando, vinculando estos dos episodios, uno de un pasado más lejano y uno que es inmediatamente reciente. ¿Cuál es el interlocutor que tienes en mente? ¿A quién le estás contando esta historia y qué quieres que hagan con esta historia? Bueno, digamos como el lector ideal o tu interlocutor ideal o esta persona con la que tú estás estableciendo este diálogo a partir de Grito de Victoria. Bueno, mira, creo que uno como autor o cualquier autor, ya sea
de cómics o de novelas o de cuento o de ensayo, o un director de cine, por ejemplo, es importante que uno piense en el público al que va a ir dirigido, ¿no? O sea, me parece que es importante generar ese vínculo, ese discurso y enfocarlo a un tipo de público, pero sin embargo, no enfrascarse nada más en ese tipo de público, ¿no? ¿Por qué? Porque limitas como otra gente que posiblemente no estás enfocando, no estás dirigiendo tu discurso hacia ese tipo de público, pero que también te podría leer, ¿no? Yo, por ejemplo, es bien interesante la pregunta, y ayer que me la comentaste, lo estuve pensando. Fíjate que yo al principio, cuando empecé a hacer esta novela, quería sobre todo llegar a un público que desconociera completamente del tema, ¿no? Un público, quizá me estaba imaginando un público extranjero o un público joven que no precisamente estuvo como involucrado dentro de estos dos movimientos, ¿no? O que no estuvo al tanto de las noticias de lo que pasaba en estos dos puntos de la historia, para contarlo a manera de cuento y que pudiera entenderlo, ¿no? O sea, como, bueno, a ver, si yo estuviera leyendo una historia de un país que está del otro lado del mundo, de donde yo vivo, pero me llega a mis manos y le empiezo a leer, que esa historia pudiera yo, o sea, que pudiera entenderla sin necesidad de tener todo este contexto, ¿no? Eso era para mí bien importante porque creo que el tipo de historias que a mí me gusta leer son esas, ¿no? Y bueno, en otras pláticas lo he comentado que grandes influencias para mí y libros que han, o autores que me han gustado mucho es gente como Marjane Satrapi, ¿no? Como Sarah Glidden, como Art Spiegelman, ¿no? Que cuentan historias de sus países, ¿no? Que cuentan lo que está pasando en sus países desde un punto de vista muy personal, ¿no? Desde un punto de vista inclusive hasta familiar, desde lo que están viviendo ellos, pero tratando de narrar lo que pasa en su entorno, ¿no? Lo que pasa en su comunidad, lo que pasa en su ciudad, lo que pasa en su país, ¿no? O sea, desde lo más cercano que es tu mundo, tus amigos, tu pareja, tu familia, hasta lo que sucede ya en las calles donde normalmente transitas y después lo que sucede, bueno, a nivel global en tu país. Yo quería llegar a ese tipo de público porque a mí me gustan ese tipo de historias, ¿no? O sea, yo he aprendido muchas cosas de otros países sobre movimientos sociales y sobre movimientos estudiantiles o otro tipo de manifestaciones de la sociedad o fenómenos sociales gracias a los cómics, ¿no? Gracias a las historietas. Entonces yo en primera instancia, yo lo que quería era, bueno, voy a hacer el mío para contárselo a alguien que está muy lejos, ¿no? Pero en ese sentido, ese sueño un poco era un poquito lejano, porque a final de cuentas, bueno, lo platicábamos al principio, ¿no? De repente, la parte de haces un cómic y para hacerlo llegar a una persona que está al lado de ti es difícil, ¿no? Entonces, para hacerlo llegar a una persona al otro lado del mundo va a ser mucho más, ¿no? Difícil, aunque bueno, ahorita con el internet, pues bueno, ese paso, esa distancia se acorta. Pero después me di cuenta que sí era importante el público de otros lugares, de otras regiones, pero también era importante el público más cercano a este tipo de fenómenos sociales, ¿no? Bueno, aquí creo que cabe un poco, un poco de la historia de cómo surgió este libro, de cómo fue el génesis de esto, cómo me empezó a surgir la idea, ¿no? Yo en el 2012, tiempo de elecciones presidenciales, yo no era estudiante, ¿no? Ya no era estudiante. Sí era joven, ¿no? Bueno, creo que todavía soy joven. Bueno, pero en ese entonces ya no era estudiante. Y las manifestaciones estudiantiles de esa fecha, previa a las elecciones, me llegaron como un poco de rebote, ¿no? O sea, no es que yo estuviera como muy involucrado en estas movilizaciones estudiantiles, pero sin embargo se sentía como un ambiente dentro de la ciudad
donde podía rechazar, o sea, podía rechazar al público o podía invitarte a involucrarte a estas manifestaciones, ¿no? Entonces, como lo repito, yo no era estudiante, pero pues había crecido, bueno, hasta ese momento y todavía había crecido en mi infancia con Televisa y con el PRI y con todas estas quejas y todo pues no rencor, sino más bien como coraje de ver todas las injusticias y la corrupción que había de esta dictadura oculta, ¿no? Que es el PRI pues el monopolio de Televisa, ¿no? La educación que daba y que sigue dando como a la sociedad y que te dabas cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, los puntos que estas manifestaciones del Yo Soy 132 tenían como bandera, ¿no? Estas quejas genuinas, pues me llamaron la atención y dije, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, al ver estas marchas, al momento de yo salir de trabajar y de repente verlas, pues dije, vamos a ver qué sucede. Me involucré un poquito con algunos compañeros, ¿no? Con algunos colegas y al momento de estar como en este fenómeno social inmerso como ciudadano, o sea, viéndolo como ciudadano y un poco como partícipe, dije, aquí hay una historia que contar, ¿no? O sea, está pasando algo en mi país, en mi comunidad, está sucediendo algo, hay un cambio, hay un fenómeno y hay que contarlo, ¿no? Hay que contarlo y bueno, mi manera de contarlo pues son los cómics, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, la pregunta del interlocutor de con quién iba yo a interactuar, no estaba todo en mi cabeza, sino que simplemente dije, bueno, pues voy a empezar a escribir lo que yo estoy viendo, ¿no? A manera de crónica, ¿no? Bueno. Es que me parece interesante como esta idea de... Hay dos cosas. Una, dijiste en algún momento que los cómics te sirven, bueno, a mí también me han servido como para saber, para descubrir cómo viven en otros países y qué hacen y qué pasan y cómo las situaciones políticas de gran escala, creo que digamos la maravilla que tienen estas historias en donde sigues un personaje y eso, es que descubres cómo estas decisiones de gran escala que son como por el gran contexto histórico, cómo inciden en una vida cotidiana, qué está pasando con las personas a las que sí, pues esta dictadura o estos, por ejemplo, en las elecciones de 2012, la sensación de que nos iban a aplicar un fraude y que no lo queríamos, pero que estaba como toda esta cuestión tangible en el aire y era o sea, como que estos grandes encabezados que vemos en las noticias a todos nosotros nos afectan en nuestro día a día en un montón de cosas y de maneras, y lo que tiene traducirlo a este lenguaje es que conectas a partir de estas experiencias personales, individuales, que al final rebotan otra vez como esta cuestión de, no me gusta la palabra, pero como de lo universal o de la gran escala, como estás como constantemente a partir de un personaje particular y de una historia, vas y vienes como en esta cuestión de, a través de lo individual, te da un panorama de una situación política o un contexto histórico más grandes. Y entonces esta era como otra, a partir de esta idea de como de las historias particulares, a mí me da curiosidad, desde la primera vez que lo leí, son ficciones, son personas, está medio inspirado, por ejemplo, sobre todo la historia de Victoria, que es como, bueno, también viene una parte al final como un apéndice como con más cuestiones de datos más duros, con registros de entrevistas que hiciste a personajes que vivieron directamente la marcha en el 71 y lo que sea, pero siempre me queda esta cosa como de qué tanto está, como dicen en las películas, basado en hechos reales o en personas reales que tú conociste, o de dónde, por ejemplo, de dónde Victoria se vuelve la protagonista. O sea, ¿por qué Victoria es la protagonista? ¿Por qué escogiste este personaje en particular? Por lo que fuera, o sea, aunque... Mira,
Primero, bueno, empezar por lo Sí, sí, sí. último. Fíjate que me gusta mucho este personaje de Victoria porque es el personaje principal, inclusive por eso aparece en la portada. Y es un personaje que aparece en las dos historias, ¿no? En la historia paralela. Bueno, un poco para contarles a las personas que no conocen la obra, que no la han leído. La obra está dividida en dos partes. La primera parte es una historia de ficción, ¿no? Como bien comentabas, donde los personajes sí están inspirados en personajes reales, no en personajes específicos, pero sí como inspirarte. Lo que hice fue como inspirarme en varias personas, varias entrevistas que tuve, varias conversaciones con personas que vivieron estos hechos y tratar como de meter estas características dentro de estos personajes, ¿no? La otra parte es una parte que yo llamo cómic documental, es como la otra mitad del libro, donde ya hay datos duros y que se fundamentan como en diferentes fuentes, ¿no? De investigación, donde yo tuve que hacer un trabajo. Y no nada más eso, hay otra parte, una sección donde yo hablo desde mi perspectiva como un asunto muy autobiográfico un poco, no autobiográfico porque en realidad no habla como de mi historia autobiográfica, sino más bien una anécdota, un momento que a mí me tocó vivir dentro de todo este fenómeno social, de todo este contexto, pero que marcó para poder yo también hacer este libro. ¿Por qué lo hice de esta forma? Al principio, cuando lo empecé a hacer, no lo pensé tanto así. Tuve un poco de conflictos de cómo empezarlo a contar, o sea, más bien cómo contarlo, si hacerlo todo en forma de documental, como a la manera a lo mejor del Fisgón, por ejemplo, de esos libros de Rafael Barajas, que bueno, va a estar aquí al rato, o de Rius, ¿no? Que es muy didáctico y que es didáctico, pero está acompañado con humor, ¿no? O contarlo como toda una historia de ficción de estos personajes, ¿no? Entonces, o de manera autobiográfica, ¿no? O sea, contar lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces lo que decidí es agarrar las tres formas, ¿no? y tratar de juntarlo y tratar como de darle una lógica. Al principio la verdad es que bueno, hemos de comentar que esta es una reedición, ¿no? Con la Cifra Editorial. Yo hice una primera edición de autor, en la cual esas cosas de repente estaban como muy, ¿no? No estaban como muy bien definidas. En esta nueva edición ya está como más seccionado todo y más definido, gracias al trabajo con Carlos González y con Genoveva. Pero bueno, yo lo hice de esta forma porque yo, te repito, al ser lector de este género de cómics, me di cuenta que otros autores de otros países y de otros lugares narraban el cómic periodístico o el cómic social o el cómic basado en hechos reales de estas tres formas, ¿no? Como ficción, contando con personajes ficticios basados en hechos reales, como autobiográfico, o sea, siendo ellos los personajes del cómic y narrando lo que ellos van viviendo, o como cómic documental, ¿no? Estas son como las tres que yo había visto. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer las tres formas a ver qué pasa, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, me dice que le gusta más la parte del relato, ¿no? La parte del personaje de Victoria, que es una chica, es una estudiante de economía, ¿no? De la UNAM, que vive cerca, que vive en la colonia Popotla, ¿no? En el 71, y que le toca como ir recorriendo todas las calles por las que va a pasar la marcha del 10 de junio del 71, ¿no? Y que ella va a participar, ¿no? Y que empieza a ver desde el primer instante como muchas tanquetas y muchos granaderos, ¿no? Y se va mezclando con la historia de Valentín, que es un chavo que es estudiante de biología del Poli, y que va a participar en la marcha de la toma simbólica de San Lázaro del 2 de diciembre del 2012, ¿no? Entonces, estas historias, al estar separadas por más de 40 años, de repente en algún punto se unen, ¿no? Y el personaje que lo va llevando, pues es Victoria, ¿no? La estudiante de la UNAM. Esta sección de este primer relato
sí te explica como mucho de lo que fue pasando, ¿no? O sea, sí te explica. Inclusive yo me quería enfocar tanto en la parte de la cuestión política, ideológica, de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero también como en las costumbres, ¿no? Sí. Entonces trato de retomar muchos, investigué mucho, ¿no? Y platiqué con mucha gente para ver cómo eran, pues no sé, desde las cosas más sencillas como las teles o qué programación había en la televisión o en el radio, o qué, en ese momento qué películas estaban proyectando en el cine Cosmos, ¿no? Que tan emblemático, hasta cosas ya más profundas de, pues no sé, por ejemplo, los conflictos que habían entre si salir a la marcha o no, etcétera. Pero en la historia pues no puedes contar como toda esa información, ¿no? O sea, no puedes, porque es una historia de ficción, entonces vas narrando las cosas que te ayudan para contar la historia, no puedes meter toda la documentación. Entonces, como tenía mucha documentación y como sí me había costado trabajo hacerlo, dije, bueno, voy a hacer un pequeño documental y lo meto al final del libro, ¿no? Y al final, pues la parte de la anécdota que me sucedió de priistas que estaban quejándose de que el PRI no les había pagado lo que les había prometido por estar apoyando la elección e inclusive vendiendo su voto, y estaban haciendo una manifestación en Azcapotzalco, ¿no? Y a mí me tocó de puro churro ir pasando por ahí con mi coche y ver la manifestación, y me llamó mucho la atención que era una manifestación de priistas en contra del PRI, ¿no? Entonces dije, pues esto también lo tengo que contar, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces sí. Eso es como la... Sí. Me desvío un poco, creo. No, pero está bien, pero porque justo ahora que hablas como de las tres, digamos como de los tres grandes cuerpos que tiene la obra, ahí me gustaría saltar a esta otra parte que a mí me parece fundamental cuando hablamos de cómics. El cómic es un medio visual, estás contando cosas con dibujos. Y entonces lo que sucede, por ejemplo, en cada parte, no solo como, por ejemplo, en el caso de la historia de ficción, Victoria y Valentín tienen estilos gráficos distintos. Y entonces eso como lector, te das cuenta que estás viendo dos historias. O sea, ahí es como de las primeras claves para que veas que son momentos distintos. Es como estas cosas que son maravillosas del cómic, que a partir de este tipo de decisiones formales tú guías la lectura de esto. O sea, vas guiando esta lectura para que quede claro que cambias de tiempos o que cambias de espacios o eso. Entonces, no sé si nos quisieras contar un poco de ese proceso, que es como generalmente tendemos mucho, cuando hablamos de cómics, contamos la historia y la anécdota y va por aquí, los personajes y tal, pero a mí también me gusta mucho escuchar a los autores hablar de la parte gráfica, que es lo que al final es lo que hace un cómic, los dibujos. Por eso nos gusta leer dibujitos y por eso compramos los cómics. Entonces, si nos quisieras platicar de eso, porque también creo que es como una manera para que un poco, no sé si la palabra sea desmitificar, pero como para que veamos que el cómic tiene razón de ser, como por algo se toman ciertas decisiones y pues los autores hacemos cosas que son como totalmente accesibles a cualquier persona que tenga un lápiz. Digo, lo que tienes tú es que tienes muchísimos más años ya trabajando y tienes una técnica depurada y una narración y lo que sea, pero a fin de cuentas el cómic justamente como vehículo testimonial o como formato para contar la propia historia autobiográfica, política más grande, es accesible a cualquiera de nosotros. Entonces, no sé si nos platicas ya como de la parte más formal, como para acercarnos a este proceso y que veamos que todos podríamos hacer un cómic en algún momento. Sí, fíjate que me parece que el cómic, lo bonito que tiene la narrativa gráfica, la novela gráfica, lo que tiene es que tiene dos vías de comunicación, ¿no? Una es la gráfica y una es la escrita, ¿no? Entonces, tú estás, bueno, lo sabes, ¿no? Estás contando con dibujos, básicamente. O sea, estás usando la gráfica, estás usando el estilo, estás usando las formas,
estás usando los escenarios para contar, ¿no? Para contar algo. Inclusive, por ejemplo, pues muchos de nosotros hemos visto cómics que no necesitan palabras para ser contados, ¿no? Entonces, el cómic tiene esas dos herramientas principales, que es la escrita y la gráfica. Tú puedes utilizar las dos vías, o puedes utilizar solamente la gráfica, ¿no? Si utilizas nada más la escrita, pues ya no es un cómic, ¿no? Sí. Pero si utilizas solamente la gráfica y sigue siendo narrativa, sí es un cómic, ¿no? Entonces, lo que hace el autor de cómics es como tratar de que esas dos vías que van como de manera paralela en la historia, que no que vayan de una forma armónica, que las dos vías, la escrita que la escrita y la gráfica se complementen, ¿no? O sea, que no choquen entre ellas, que no se repitan entre ellas. O sea, por ejemplo, si se ve un cuadro donde hay una playa y un personaje en medio, no vas a poner en lo escrito, vemos una playa y un personaje en medio, porque ya lo está contando la historia, ¿no? Todos los elementos que tiene el cómic a mí me parece que sirven para narrar. Entonces, como autor, pues hay que valerse de todas las herramientas que tienes para justamente contar lo que quieres contar. Entonces yo, bueno, volviendo como en específico a esta obra, yo quise escoger dos estilos justamente para diferenciar las dos épocas, ¿no? En 1971, lo que estaba pasando en ese momento, y lo que pasaba en 2012, ¿no? Entonces dije, ¿cómo lo hago si va a ser un libro en blanco y negro? O sea, porque podría irme a la cosa fácil de decir, pues si es a color, pues el 1971 pues lo pinto en blanco y negro o en colores sepias, ¿no? Como foto viejita. Y lo que está pasando ahorita, pues en colores. Pero pues eso no lo podía hacer porque era en blanco y negro. Entonces dije, bueno, vamos a buscar dos estilos diferentes en los cuales uno trate de verse como más, pues no sé si decirlo moderno, porque es muy entre comillas, porque pues es el mismo estilo a final de cuentas, pero la línea es como más limpia, ¿no? Entonces lo que hice fue para 1971 usar un estilo como con grises, ¿no? Como con aguadas, ¿no? Con tinta china aguada, como meterle un poco de más textura. El lápiz, el que usé, bueno, para el trazo, usé un lápiz, ¿no? Como de carbón, nada más, ¿no? O sea, unas minas de carbón. Y bueno, a diferencia de la historia más actual, la hice con tinta china, ¿no? Nada más. Tinta china, y ya, por ejemplo, las plastas, pues las metí ya de manera digital, ¿no? Ya en la computadora. Digo, también la parte de donde meto tinta china aguada y esto, también retoqué un poco con digital, ¿no? Con colores digitales, pero traté como que fuera lo menos justamente para que se viera ese cambio, ¿no? Entonces, un poco, sí tuve mucho conflicto con esa parte, porque de repente no quería que la gente se confundiera entre un salto de tiempo y otro, ¿no? O sea, que el lector fuera leyendo y que se diera cuenta exactamente en dónde regresabas a 2012 y en qué momento te volvías a ir al pasado y ibas regresando al presente, porque como les digo, como es una historia paralela, pues va saltando en el tiempo. Entonces, sí quería dejar en claro como que fuera mi propio estilo, más bien dos técnicas o dos acabados diferentes de la... Como muy evidentemente diferentes, sí, los acabados. Sí. Sí, porque justo es eso, es el mismo estilo, porque pues es tu estilo de dibujo, pero está en dos, sí, las calidades de línea son diferentes y eso le da, a la hora de la lectura, sí se perciben como estos cambios pues sí, de atmósferas y de todo. Entonces ya el cerebro hace esta cuestión de cuando cachas que uno es más antiguo que otro y ya en cuanto vuelve a salir el estilo antiguo, estás ya, o sea, ya lo lees de una manera, codificas eso de una manera y te sigues con esa lectura. Y fíjate que es complicado de repente, porque a diferencia del cine, por ejemplo, ahorita Cuarón estaba filmando una historia del 71, justamente del Halconazo. No sé cuándo vaya a salir, ni cómo se llama, no sé si alguien... No. Bueno, pero va a salir una película próximamente de Cuarón sobre el Halconazo, ¿no? Entonces, siento que es un poco más... Bueno, debe ser difícil también encontrar como todos los props y todo esto, carros de la época y todo eso.
pero como que la gente al verlo en pantalla pues ya sabe que es otra época, ¿no? Pero acá hay que dibujar todos estos elementos, todos estos carros, buscar cómo eran los peinados. Y muchas veces en cómic, en ilustración, es complicado de repente hacerlo tan evidente, ¿no? Entonces de repente sí tuve que estar buscando como muchos, hasta revistas de modas de ese tiempo para ver más o menos cuáles eran los peinados, el tipo de cortes de cabello, etcétera, ¿no? Sí, esa es una parte interesante que justo tiene mucho que ver con esta cuestión del cómic, pues sí, del cómic periodístico, del cómic histórico, del cómic o sea, cuando uno trabaja, cuando quieres hacer referencia a otro contexto histórico, pues te tienes que documentar un chorro, mucha parte del trabajo es la investigación previa y al final no usas el 90% de cosas que tienes porque sí, investigas, no sé, a mí por ejemplo, una cosa que yo hago cuando hago investigación, si es de alguna época donde existan películas, es ver películas para escuchar cómo hablaba la gente, porque los diálogos son diferentes, o sea, la gente no habla, ahorita no hablamos como hablaban hace 50 años, entonces a pesar de que las películas ya es una cosa como con el artificio de la película y el diálogo y las cadencias pues son como voces de actores que están entrenadas, sí hay ciertos modismos que puedes cachar que dices, esa palabra ya no se dice y si la pongo va como que contribuye a enriquecer que en el diálogo esté algo como un detalle que a lo mejor solo tú cachas, pero que si alguien que estuvo en los 70 ve esa palabra dice, este chavo sí, o sea, sí investigó, por lo menos así decía mi tía o así decía quien sea. Entonces, por ejemplo, ¿qué materiales? Bueno, en la parte documental vemos que hiciste entrevistas con personajes que participaron en la marcha del 71. ¿Qué otro tipo de materiales? Ahorita nos dijiste revistas de moda y eso, pero ¿fuiste a algún archivo? ¿Estuviste haciendo como esa labor de investigador de archivo que luego es muy tediosa? Es difícil. Y difícil. Sí, pues lo que consulté sobre todo fue hemeroteca, ¿no? O sea, me puse a ver periódicos de ese año por lo menos, ¿no? O sea, no nada más de ese día en específico, ya sabes, el Universal, el Excelsior, la revista Proceso inclusive, ¿no? Bueno, que en ese año todavía existía, pero años después se hizo mucha referencia a ese día, sobre todo de entrevistas con Eberto Castillo, etcétera, ¿no? Y esa investigación hemerográfica me sirvió mucho, fíjate, me sirvió mucho en la parte documental, ¿sí? O sea, evidentemente, pero también me sirvió mucho en la parte gráfica, ¿no? Porque, pues, ponerte a ver como los anuncios, ¿no? O sea, los anuncios de esa época, los comerciales, el aviso oportuno, o sea, te dabas me di como cuenta de cómo era el contexto en esa época. Y me sirvió mucho, inclusive dentro del libro, pues obviamente pues no pude sacar el material de los periódicos, pero bueno, con fotografías, y de esas fotografías digitalicé y metí como mucho de eso dentro del libro, ¿no? De la historia, sin que se vea como forzado, pero más bien como por ahí ciertos detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente por ahí hay un puesto de periódicos y se ven como los encabezados de los diarios, sí, de ese día en particular, ¿no? Del 10 de junio del 71, ¿no? Entonces, investigación bibliográfica también me sirve mucho, documentales también, ahorita que platicabas de películas, no hay muchas películas, está la película del Bulto de Gabriel Retes, donde hay una primera escena donde se ve como el enfrentamiento de los estudiantes contra los halcones, ¿no? Pero son como 2 minutos o menos. Y realmente, digo, es muy interesante la película, pero no, más bien la película se centra como en otras cosas, ¿no? O sea, como que realmente no encontré mucho de ahí, ¿no? O sea, como que más bien, digo, para los que no la han visto, es la historia de un personaje que recibe un golpe durante el halconazo y queda en coma y despierta como 20 años después o algo así. Entonces, de ahí, por ejemplo, no pude sacar mucha información, pero de documentales,
hay muchos documentales, ¿no? También fíjate que una de las motivaciones que me llevó a hacer este libro y retomar este tema del 71, del Jueves de Corpus, fue que realmente dentro de la investigación bibliográfica y de documentales que hice, no encontré mucho, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo encontrar referencias. Entonces, no hay mucha bibliografía, entonces dije, bueno, pues vale la pena hablar de este momento de la historia. Por ahí también me basé mucho en un archivo fotográfico del Comité del 68 que me facilitó Raúl Álvarez Garín, perdón, que en paz descanse. Me facilitó sobre todo fotografías del 68, pero que me sirvieron mucho para más, o sea, habían pasado 3 años, ¿no? O sea, no había pasado tampoco tanto, entonces, pues la vestimenta, los jóvenes, cómo eran, cómo se vestían, me ayudó mucho para esa parte de la documentación. Y pues que yo, básicamente, la intención del libro era justamente eso, ¿no? Hacer una comparación de los movimientos estudiantiles de aquella época a los de ahora y ver tanto diferencias como similitudes de las cosas. Una de las cosas que es bien interesante fue, por ejemplo, y que se parecen mucho entre estas dos épocas, es la idea de si salir o no a marchar, ¿no? O sea, en el 71 hubo un debate intenso, no hubo no solo uno, sino muchos debates intensos sobre si salir a marchar o no, porque podía haber una represión igual que la que hubo el 2 de octubre del 68, y entonces estaban los radicales y los moderados, ¿no? Entonces decían los moderados decían, no, pues es que no hay que salir porque nos van a volver a reprimir, ¿no? Y los radicales decían, sí, hay que salir a marchar porque la calle es nuestra, nos pertenece y tenemos que salir a expresarnos, ¿no? Al final pues ganaron los radicales y dijeron, vamos a salir, y hubo represión. Y se parece mucho al 2012, donde también hubo pues esta parte de que salían como convocatorias, donde habían los estudiantes del movimiento que convocaban a una lucha pacífica, ¿no? A una manifestación pacífica, sin violencia, donde solo iban a demostrar como esta parte de la inconformidad. Y estaban los volantes de los que decían, pues sí, vamos con, inclusive lleva lo que puedas, palos y lo que puedas y ármate para. Sí. Entonces, este tipo de similitudes y diferencias fueron las que traté de meter en el libro. Y a final de cuentas, lo más importante y lo más rescatable bueno, tristemente rescatable es que pues muchas de las cosas que se pedían, que los jóvenes exigían en ese entonces, pues se siguen exigiendo y se siguen sin resolver, ¿no? Como son educación, como son libertad de prensa, ¿no? O sea, donde no haya periodistas que tengan que correr un riesgo para realizar su trabajo, libertad de expresión, donde no haya desaparecidos, ¿no? Donde no haya estudiantes desaparecidos. Y bueno, pasan 45 años y bueno, entonces por eso para mí es muy importante retomar esta memoria, ¿no? Para mí es bien importante hacer una historieta, no sé cuántos minutos nos están por ahí, pero ¿sí? Nos falta poco. Pero bueno, cerrar con eso, ¿no? De que sí, lo importante es justamente crear memoria a través de todos los lenguajes posibles, en este caso el cómic, una para aprender y otra para darnos cuenta que pues el poder está como en la integración de la comunidad, de tu comunidad. Si por ejemplo hay algo que está pasando en tu calle, pues reunirte como con los vecinos y tratar de resolverlo, ¿no? Y ya a niveles un poquito más grandes, en tu comunidad, en tu país y en tu planeta, ¿no? Entonces, en este tipo de materiales o de cómic social es lo que me parece más rescatable, ¿no? Como retomar esa memoria y aprender de lo que ya pasó antes, ¿no? Sí, que además creo que es un momento más que, digamos, la pertinencia de la publicación este año, que estamos a punto de entrar a otro año electoral y que vemos que otra vez viene con todo el aparato, o sea, como estas
Sí, pues estas manipulaciones de discursos y que otra vez estamos como ciudadanía, creo que estamos cada vez más enojados, justificadamente, o sea, tenemos una serie de frustraciones porque ninguna de nuestras garantías básicas está cubierta por ningún lado, ningún derecho, o sea, estamos totalmente a merced de un ambiente de violencia y creo que es como un punto donde sí tendríamos que empezar a pensar cómo vamos a construir algo entre todos para que ya dejen de pasar este tipo de, por ejemplo, de situaciones de represión no sé, como poder plantar cara a estos sistemas de una manera más organizada, haciéndonos fuertes entre todos. Entonces, no sé, me parece que justo es un buen momento que salga este libro y que o sea, como justo es coyuntural un poco este término que les gusta mucho en las noticias y pues no sé, esperemos que se animen a comprarlo, que se lo lleven, está aquí la mesa de la editorial y aprovechen que está Augusto para que se los dedique. Para que se los firme. Sí, y no sé si tengamos tiempo, si alguien tenga alguna pregunta o un comentario, si eso pasa aquí o no pasa.